Y daros las gracias por haber venido a esta charla del ciclo de Psicología Transpersonal del Espai Gestalt, y agradecer también a Elías que ha querido estar con nosotros aquí esta tarde, compartirnos sus conocimientos. Entonces, bueno, Elías Capriles, para quien no lo conozcáis, viene de Venezuela, es profesor de filosofía en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes. También es maestro de budismo tibetano Dzogchen y realiza retiros en diferentes países de Iberoamérica. De hecho, ha estado haciendo retiros aquí estas últimas semanas. Pues vivió 10 años en la India y Nepal, donde creó y dirigió refugios para psicóticos, que luego nos comentará algo sobre eso también. Y es reconocido internacionalmente dentro de la psicología transpersonal y del ámbito transpersonal por sus teorías y aportaciones, y ha escrito numerosos artículos y libros tanto en español como en inglés. Todo su trabajo, además de la psicología transpersonal, se centra en otras disciplinas como la filosofía política, el budismo tibetano, la psicología en general y la sociología. Y ha desarrollado el enfoque transpersonal, que es lo que se centrará su charla, que empezará a continuación. Entonces, también es miembro consejero del Consejo Editorial de la International Journal of Transpersonal Studies y de la Journal of Transpersonal Research, que yo también participo. Y ha escrito numerosos libros, entre los que se encontrarían ¿Qué somos y a dónde vamos?, sobre la crisis mundial y la problemática individual, y Individuo, sociedad y ecosistemas, ensayos sobre filosofía política y mística. Entonces, su charla se titula Psicología transpersonal y el enfoque transpersonal, y bueno, vamos también a hacer un poco como de diálogo. Entonces, lo primero que le quería preguntar a Elías antes de que comiences la charla es cómo y cuándo te interesaste por el campo de la psicología transpersonal. Entonces, si nos podías contar un poco sobre esto. Muy bien, antes que nada, bueno, quería también por mi parte agradecer de a ti haber hecho el contacto con Espai Gestalt, y a Espai Gestalt por invitarme y a todos vosotros por venir. Bueno, yo estaba interesado en la psicología y en la filosofía desde chico. Eran mis vocaciones indivisibles la una de la otra, y me interesé mucho en la antipsiquiatría primero, ¿no? Luego fui a la India, me interesé mucho en el budismo, me fui a la India, allá creamos estos refugios, y después yo les voy a hablar un poquito de esto. Y luego me fui a la montaña y estuve haciendo retiros. Nunca pude hacer un retiro muy largo porque tenía 3 meses de visa. Entonces hacía retiros de 3 meses, salía de Nepal, volvía a Nepal, hacía otros 3 meses. Entonces fue una forma de retiro un poco sui generis. Y regresé a Occidente, y en la Universidad Central de Venezuela me invitaron a dar unas charlas sobre el budismo y el occidente, todo lo que era la ciencia occidental y la filosofía occidental, en la Escuela de Filosofía de la Universidad Central. Y allí yo di la primera serie de conferencias. La conferencia sobre psicología la llamé Psicología Integral. Eso fue en 1986, que fue el año que Wilber escribió también Psicología Integral. No, perdón, el libro se publicó en el 86, la conferencia fue antes, pero se publicó al mismo tiempo que el de Wilber. Yo no tenía idea de que Wilber estaba utilizando el mismo nombre, ¿no? Entonces, como dije, mi conexión al principio fue con la antipsiquiatría. Después, evidentemente, yo escribí un libro en Nepal que se llama The Direct Path, el sendero directo. Y ahí había también un capítulo muy amplio sobre psicología, que ya era una psicología transpersonal, aunque yo no conocía el nombre porque no... O sea, yo me había ido a Oriente, había parado todo contacto con las cuestiones que estaban pasando en Occidente. Y cuando regresé, ahí fue que empecé a conocer, regresé a Occidente, empecé a conocer la psicología transpersonal. Y como digo, ya yo tenía una psicología transpersonal que no se llamaba así. Y mi contacto con la psicología transpersonal fue como más bien encontrar en qué yo pensaba que eso no estaba bien. O sea que fue una forma de contacto muy particular. Por eso
si ustedes se van a internet, a esta famosa Wikipedia, yo aparezco como un crítico de la psicología transpersonal, mientras que dentro de la psicología transpersonal aparezco como uno de los de la psicología transpersonal, o sea que hay una relación dual allí, ¿no? Bien. Y bueno, ¿en qué estoy yo totalmente de acuerdo con la psicología transpersonal y en qué se puede llamar transpersonal a lo que yo hago? En que evidentemente para la psicología tradicional, la psicología del sistema, podríamos decir, los estados transpersonales son estados psicóticos. Los estados transpersonales no son en absoluto aceptables. De hecho, casi todas las psicologías, por ejemplo el conductismo, es una forma de adaptar a la gente a la normalidad, que es una adaptación a una sociedad que desde mi punto de vista está totalmente enferma. El psicoanálisis también, una lucha entre el principio de realidad y el principio de placer, y el principio de placer tenía que someterse ante el principio de realidad, que implicaba adaptarse a la sociedad. Y gran parte de lo que Freud hacía, a pesar de que él nunca dijo que la normalidad fuera la salud mental, lo que se buscaba era sobre todo adaptar a la gente a la normalidad, adaptar a la gente a la sociedad. Y de hecho la gente entre sus alumnos, los que plantearon que esa no era la idea, que la idea era otra cosa, fueron excomulgados prácticamente. Wilhelm Reich, Jung, bueno, cada cual por una manera, de un lado distinto, ¿no? Pero fueron los grandes herejes del psicoanálisis. Y si nos vamos al constructivismo, bueno, hay muchos tipos de constructivismo, pero hay un Vittorio Guidoni, por ejemplo, que dice: la enfermedad mental no es otra cosa que contarse un cuento que no nos logramos creer y no nos permite funcionar bien en la sociedad. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el psicólogo es ayudar al paciente a que se cree una historia que sí se pueda creer, que no le cree conflictos, que le permita funcionar en sociedad. O sea, la inautenticidad absoluta. Después tenemos otras psicologías, por ejemplo las psicologías existenciales, que ya son diferentes porque plantean que hay que enfrentar el conflicto y no solamente para adaptarnos a la sociedad, sino para ser más auténticos. Bueno, ya allí hay muchas variedades de psicologías existenciales, psicología fenomenológica, y bueno, comenzamos ya con lo que reconoce más abiertamente lo transpersonal. No voy a ir a William James porque no se lo considera un psicólogo científico, es más un filósofo que cuando en la época en que la filosofía y la psicología estaban indiferenciadas, pero Jung y Assagioli quizás fueron los primeros que en la llamada psicología científica, que yo no sé bien en qué consiste lo científico como distinto de lo no científico, pero por lo menos en darse el título, ¿verdad? Quizás fueron los primeros que en verdad aceptaron todo esto. Después vino la psicología humanista y también la antipsiquiatría, y dentro de la psicología humanista, por supuesto, la Gestalt. Fritz Perls estuvo en un monasterio zen, y aunque hubo cosas que no le gustaron en el zen, eso influenció mucho lo que él hizo, ¿no? Claro, en el fondo eso viene de la filosofía Gestalt que había surgido en Alemania en 1899, que fueron los primeros que empezaron a hablar de esto de figura y fondo, y bueno, muchos de los conceptos que en psicología tomó la Gestalt vienen de la filosofía Gestalt. Y hay algo que probablemente Perls tomó de Oriente, de su estado con el budismo zen, que es esta idea de que la mente era algo de lo que había que salirse. Él dice: deja la mente y vuelve a tus sentidos. Y el budismo zen tiene un principio que es el principio de la no mente. O sea, también en la enseñanza Dzogchen, que es lo que yo practico, y después a lo mejor mencionamos un poquitito de esto, se considera que la mente es el principio del error. O sea, en la enseñanza Dzogchen se plantea que hay la naturaleza de la mente, que es como un espejo. ¿Cómo como un espejo? No es que sea meramente reflectiva y que no tenga un funcionamiento activo, ni mucho menos. No es una visión, ¿cómo podríamos decir? Como la visión aristotélica de
de la tabula rasa en la que se imprimen cosas y ella no hace nada, evidentemente es algo totalmente activo. Es más, es lo que crea el universo en cierto sentido. No es que no haya universo y solo hay el espejo, sino más bien que nuestro sentido de la realidad es creado por el juego de este espejo, que es la naturaleza de la mente. Y la mente es como una imagen que aparece en el espejo, una imagen que no ocupa ningún espacio, un poco como la cosa pensante de René Descartes, y que se siente separada de todos los reflejos que sí ocupan espacio, y ella no tiene, por ejemplo, no se percibe a través de los sentidos, no tiene las cualidades de los sentidos, color, forma, olor, sabor, y en cambio se siente una distancia de todo lo que tiene color, forma, sabor. Se siente que algunas de estas cosas le son impuestas en contra de su voluntad y que ella domina otras. Entonces este es el dualismo. Claro, esto va más allá de lo que planteó Peirce y está muy en acuerdo con lo que plantea el budismo Zen, cuando dice que lo que hay que lograr es el estado de no mente. El estado de no mente es la desaparición de ese dualismo, donde no hay una voluntad personal y donde todo lo que pasa es el juego de la espontaneidad de la verdadera condición. En términos de la enseñanza Dzogchen se diría de la energía de la base, o sea, de la energía de aquello que representa el espejo. El espejo, en el espejo no hay una distancia entre la capacidad reflectante y lo reflejado. Entonces no hay ningún dualismo, el espejo no puede aceptar unas cosas y rechazar otras, ni sentirse en control de unas cosas y sentirse controlado por otras, o sentir que otras le son impuestas. Y esta es la condición que se busca, ¿no? Esto evidentemente ya va mucho más allá que lo que planteó Peirce cuando dice dejar la mente y volver a los sentidos. ¿Por qué? Sobre todo porque Peirce parece que él considera como conceptos, sobre todo los que son conceptos, pensamientos discursivos. Él no se da cuenta de que en los sentidos, como nosotros los vivenciamos, ya hay conceptos. Cuando yo siento que una sensación es agradable, es porque ya la conceptué como agradable. En sí misma, la sensación es sensación pura. Cuando yo la conceptúo como agradable y la acepto, es que cuando la experimento como placer. Y cuando la rechazo, es cuando la experimento como dolor. Aquí puedo dar dos ejemplos muy breves. Yo les cuento a mis alumnos, o les contaba, me acabo de jubilar, les decía, los que sean varones heterosexuales, imagínense que las 49 ninfas más atractivas del mundo os van a acariciar vuestro cuerpo desnudo con plumas de ganso, tratando de procuraros el mayor placer posible. ¿Qué os parece? ¿Les parece, os parece apetecible o desagradable? Por supuesto, apetecible. Entonces yo les decía, pero lo van a seguir haciendo por 49 días y 49 noches sin parar. Entonces, claro, al comienzo, pero esto sigue igual. No es papel de lija 400, que a lo mejor al comienzo es placentero, pero luego irrita, ¿no? Las plumas de ganso no van a irritar nunca, pero sigue, y llega un momento en que esto basta. En el momento en que basta, en ese momento lo que era un paraíso se va a transformar en un infierno, y esto se va a transformar en una tortura china. De la misma manera, el masoquista le paga a una prostituta para que le dé latigazo. Yo una vez tuve un absceso gigantesco y era absolutamente insoportable el dolor si no me movía, y si me movía iba mucho más allá de lo insoportable. Yo buscaba, yo sabía, porque tenía ya alguna vivencia de cómo era la liberación espontánea del Dzogchen, entonces yo miraba hacia el que se creía distinto del dolor y se quejaba, y eso hacía que se disolviera ese dualismo, y el dolor ya no era dolor, era sensación pura. Por eso duraba un segundo, un cuarto de segundo, yo no sé cuánto, y de inmediato entraba el concepto, porque el hábito es muy fuerte, y otra vez el infierno, y otra vez lo mismo. Entonces tenía esta oscilación. Bueno, esto muestra que los sentidos, claro, la sensación pura sí es sensación pura, no es concepto, pero las sensaciones como nosotros las vivenciamos, cuando son percibidas, son conceptuales. Entonces, si yo digo, abandona la mente y vete a los sentidos, todavía sigo estando en la mente. Entonces, la mente es más amplia de lo que pensó Peirce, de alguna manera. Esta sería mi diferencia con Peirce, ¿no? Luego,
con respecto ya a los psicólogos transpersonales, yo creo que mi diferencia principal con ellos, vamos a distinguir entre psicólogos transpersonales y psicólogos integrales, porque Ken Wilber era parte de la psicología transpersonal. En 1987, yo no recuerdo si fue 87 o 86, 87, él se separó del movimiento, de hecho publicó una, no sé si lo podemos llamar manifiesto, en lo cual él se declaraba que ya no era psicólogo transpersonal. Y allí, sí, 86, porque ahí es que surgió este libro de psicología integral. Entonces, bueno, él empezó a llamar a su sistema de psicología integral, porque ya existía el término en Shirley Aurobindo, etc. Entonces, él se identificó más con esto que con los psicólogos transpersonales. Y vamos entonces a explicar un poquitito cuáles son mis diferencias con ambos, después antipsiquiatría, qué es la antipsiquiatría, y cuáles son también mis identidades y mis diferencias con la antipsiquiatría. Con la psicología transpersonal, allí hubo un debate en los años 90 entre la psicología transpersonal y la psicología integral de Wilber. La psicología transpersonal planteaba que el sendero, la terapia debía ser un sendero descendente, y Wilber planteaba que debía ser un sendero ascendente. Entonces, ¿cómo entendía cada uno de ellos esto? Lo de cómo entendían lo descendente y lo ascendente. Bueno, los psicólogos transpersonales, en particular Stan Grof y Michael Washburn, lo entendían en un sentido regresivo. O sea, había que ir hacia atrás. Entonces, por ejemplo, para Washburn hubo un momento que él llama la represión primordial, que viene correspondiendo más o menos al momento en que en Freud el niño olvida toda su relación edípica con la madre y todo esto, porque ocurre este momento de represión. Él es muy freudiano, él toma muchas cosas de Freud, aunque por supuesto va más allá, porque para Freud lo transpersonal es psicótico. O sea, hubo una gran polémica entre Freud y Romain Rolland, el premio Nobel de Literatura, está en el epistolario de Freud, en el cual Romain Rolland le decía que el sentimiento oceánico del niño era totalmente saludable. Freud decía que implicaba un sentimiento de desamparo, que eso no era bueno. Romain Rolland decía que el místico era más sano que la persona normal y tenía un sentimiento oceánico en la vida adulta, que lo había recuperado, y Freud decía que eso era una psicosis de la cual había que curar a la gente. Por supuesto que Michael Washburn no plantea esto. El planteamiento es totalmente diferente. Michael Washburn plantea que los estados transpersonales son curativos y, de hecho, son mucho más sanos que los estados personales que surgieron a raíz del momento de la represión primordial. Entonces, ¿qué es lo que él plantea? Recuperar todo lo que teníamos antes de la represión primordial sin perder el aprendizaje que tuvimos antes y luego de la represión primordial. Y él plantea también que él se basa en los estudios de otras personas, de algunos psicoanalistas, que muestran o creen mostrar que en el niño ya hay una distinción, en el infante, desde una época muy pequeña, hay ya que ya hay ciertas propensiones particulares para desarrollar, o sea, hay una especie de proto-yo y proto-superego, sobre todo un proto-yo, un proto-ego, y lo cual implicaría que también hay un ello, un id, porque no puede haber un yo sino en relación a un ello, no puede haber un conglomerado yo, super yo, sino en relación a un ello. Y por lo tanto, él plantea que lo que tenemos que nosotros que recuperar es una condición en la cual sigue habiendo un ello y un conglomerado yo, super yo. Esto evidentemente que no está de acuerdo con lo que plantean las tradiciones de sabiduría de Oriente, que él dice respaldar y que considera que están en perfecto acuerdo con su propio sistema.
Y luego él hace también unas distinciones entre tipos de meditación. Él es uno de los que plantea un sendero de la meditación y él habla de distintos tipos de meditación, una que es totalmente abierta y otra que está basada en el control y en la concentración y en otros elementos, y plantea quizás que la que es más abierta es más acorde con este proceso de regresión que él persigue, ¿no? Esta regresión constructiva, esta regresión que persigue la salud mental. Y sin embargo, bueno, yo tengo un libro que lo traje en el cual yo me ocupo bastante a fondo de todo este asunto, y allí yo hago una comparación entre todos estos tipos de meditación y muestro que en verdad no hay mucha base, si uno se puede analizar, para la distinción binaria que hace Washburn, porque hay muchas distintas distinciones binarias, no podemos meterlos todos en un solo paquete. Viene siendo algo muy parecido a lo que pasa cuando, por ejemplo, hacemos una distinción, los pitagóricos hacen una distinción entre una lista de contrarios y otra lista, o sea, una lista de contrarios que comprendía muchos contrarios distintos y iban todos asociados unos a otros. Cuando uno hace esto, entonces, si hay masculino y femenino, y hay bien y mal, entonces tiene que quedar bien asociado a uno de los polos, a masculino o a femenino, y el otro tiene que ir asociado a mal. Y por supuesto, para los pitagóricos, lo femenino iba asociado al mal. A la larga vamos a terminar cayendo en algo por el estilo. Es muy distinto, pero es similar en que en verdad nunca podemos hacer una lista de contrarios en las cuales un lado de los contrarios concuerden todos unos con otros. Entonces, este es el libro, es un libro grande, en 4 volúmenes, ¿no? Y es en el 4.º volumen que está esta crítica de Washburn y de Groff. El tercer volumen, que es esta que está acá, es una crítica de Wilber, que es lo que vamos a ver después. El segundo volumen es una visión del sendero descendente, como yo lo entiendo, porque yo también me identifico con lo descendiente. Considero que el budismo es descendiente. Lo ascendiente es todo lo que crea, construye, y eso, todo lo que es producido, creado, intencional, compuesto y condicionado, sánscrita, yuche, sankata en pali, todo eso es transitorio y sujeto al sufrimiento. Por lo tanto, no puede representar la solución al problema de la vida. Bien, entonces aquí yo planteo el sendero descendiente, que yo llamo metafenomenológico, porque implica la disolución de todas las estructuras mentales que nosotros creamos a través de negaciones de estructuras anteriores y creación de nuevas estructuras, y también metaexistencial, porque implica encontrar el sufrimiento, que es lo auténtico para el existencialismo, pero no para quedarnos en él y ser auténticos, sino un poco al estilo de la Divina Comedia de Dante, en la cual se bajan los infiernos pero para pasar al paraíso. Un paraíso que no es los Deva Loka o ninguno de los Rupadatu o el Rupadatu o los dioses de la sensualidad del budismo, sino que viene siendo más bien la condición auténtica, más bien la verdadera condición de la que habla el budismo, ¿no? O sea, la naturaleza búdica, la base, la verdadera condición de todos los fenómenos, etc. Y bueno, se ilustra sobre todo con ejemplos budistas, pero también con algunos ejemplos sufí, algunos otros ejemplos, y también se considera acá mi propia visión de la antipsiquiatría, que yo estoy bastante de acuerdo, solo mi diferencia es en un plano de hasta dónde llega, más que si es válida o no es válida, ¿no? O sea, yo considero que la antipsiquiatría no llega a la absoluta salud mental, pero resuelve problemas muy graves y puede ser extremadamente curativa, extremadamente terapéutica. Y bueno, y esto es como una introducción de todos los demás volúmenes, ¿no? Esto viene siendo como un compendio de todo lo demás. Es como la semilla que después se desarrolla en los otros 3 volúmenes. Entonces, Groff, a su vez, plantea que también
Por ejemplo, él lo hacía sobre todo a través del uso de psicodélicos, en particular de LSD al comienzo. Y después cuando prohíben el LSD en Estados Unidos, entonces inventa lo que él llama respiración holotrópica, que él cree que produce el mismo efecto, y yo no sé qué es verdad porque yo nunca la he probado. Me imagino que debe producirla, no creo que sea pura sugestión, que la gente tiene esos estados por sugestión. Entonces, a través de esto, lo más común que sucedía, aparte de entrar en estados transpersonales y holotrópicos, en los cuales transpersonales significa que van más allá de los límites de la persona, y holotrópicos significa que tienden al holismo, o sea que tienden al descubrimiento de la unidad de todas las cosas. Y también pueden ser chamánicos. Él considera que lo chamánico también es transpersonal, no separa entre chamánico y sistemas de despertar, cuando sí hay una diferencia importante, porque por ejemplo en el mal llamado chamanismo suramericano hay un autor que se llama Michael Harner, y Michael Harner plantea que, y lo que yo he visto del chamanismo suramericano, la palabra no me gusta, pero bueno, es como lo llama la gente, lo que se plantea viene siendo que esta realidad en que nosotros nos movemos es falsa, y que la realidad con la cual se entra en contacto a través de los medios chamánicos es la verdadera realidad. Entonces, ¿qué sucede allí? Que nosotros quedamos sujetos a las vicisitudes o a los antojos de unos seres sobre los cuales no tenemos ningún dominio, y de esta manera no podemos lograr la liberación. Por ejemplo, en las tradiciones orientales, en el budismo tibetano, tenemos prácticas como el Che, y en esta práctica el individuo se va a los sitios donde los tibetanos descuartizan los cadáveres. En la tradición tibetana, tanto Bön como budista, los cadáveres no se entierran y originalmente tampoco se cremaban. Hoy en día muchos se creman, pero sigue existiendo. El método más tradicional consiste en llevarlos a un sitio donde se descuartizan los cadáveres y se le dan a los animales salvajes. Entonces, ¿por qué se hace esto? Bueno, en gran parte esto tiene mucho que ver con que uno quiere que su cuerpo conservarlo, está tan identificado con el yo que uno quiere que su cuerpo se conserve, igual se lo van a comer los gusanos. Aquí se está ofrendando, y esto tiene que ver como con una liberación de la ofrenda, ofrendarle el propio cuerpo a todos estos animales. Y los yogis van a estos sitios donde se considera que están habitados por los demonios más terribles, y le ofrecen su cuerpo a los demonios allí. Hay 4 tipos de ofrendas, la cosa es complicada, pero yo voy a unificarlo de una manera que no es muy precisa, pero para que se entienda el principio cuál es, vamos a explicarlo de esta manera. Es como que uno visualizara su propio cuerpo como un néctar liberador y se lo ofrendara a todos estos demonios para que al comerse el cuerpo de uno, ellos se liberaran. Y cuando esto sucede, uno tiene una vivencia verdaderamente en la cual ve todos estos demonios que vienen a comérselo a uno. Es equivalente a la vivencia chamánica, por ejemplo, en que un Yanomami se enfrenta a los Hekuras, pero él trata de controlar a los Hekuras. En cambio, está haciendo algo muy distinto, le está regalando su cuerpo para que se lo coman a unas entidades que considera malignas. Y por supuesto que allí entra en una experiencia de terror. Y cuando la experiencia de terror llega a un umbral, ya el individuo, la sensación de angustia es tan extrema que ya el individuo no puede ocuparse más de lo que está pasando afuera. Ya lo que le empieza a preocupar es su verdadera angustia. Entonces allí se le instruye para que observe lo que está pasando en su organismo y lo cuestione de cierta manera. Y con este cuestionar se rompe el dualismo. Y ahí se produce una ruptura que viene siendo equivalente a la que tiene lugar en el Dzogchen, en la enseñanza Dzogchen, que es lo que yo practico, en lo que se conoce como Tek Chö. Tek es atado y Chö es romperse. El atado es todas las tensiones que atan nuestro organismo cuando estamos en el error que el budismo llama avidya, y el romperse es cuando al romperse el dualismo instantáneamente todas las tensiones colapsan
y uno queda en un estado de realización absoluta en el cual está absolutamente integrado con el todo y no hay ninguna sensación de separatividad ni de uno con respecto al universo ni de unos entes con respecto a otros. Después se restablece otra vez la condición dualista y separativista y pues en la práctica de Tetsue, en lo que surge un pensamiento otra vez, pues se lo mira y vuelve a liberarse. En el Chöd uno va repetidamente al sitio donde se ofrendan los cadáveres y cada vez que viene la experiencia de terror uno aplica la misma instrucción y de esta manera se va neutralizando la propensión a sentir que uno es un yo que puede ser dañado por una fuerza externa. Y cuando esto sea neutralizado en gran parte, entonces se pasa a una siguiente etapa en la cual, esto se llama Tögel, ahí se producen otro tipo de visiones que pueden ser pacíficas, pero que irritan, y cuando lo irritan a uno y uno las rechaza, se vuelven airadas, y entonces esto produce un bucle cibernético, podríamos decir, de liberación en el cual la angustia, la tensión se incrementa hasta un nivel umbral en el cual se libera, ¿no? Y este nivel umbral va bajando cada vez más hasta que termina neutralizándose completamente la propensión a experimentar el dualismo y tomarlo como algo verdadero, lo que uno le da importancia y que de alguna manera lo afecta a uno. Y uno termina quedando absolutamente integrado con el todo. Bueno, entonces Grof considera que lo chamánico es parte de lo transpersonal. Por eso yo hablo de metatranspersonal. Lo chamánico, que estar sujeto a unas fuerzas que uno no controla, para mí no solucionan nada. Tenemos que descubrir la irrealidad de esto y la realidad de aquello. Y liberarnos tanto de la creencia en la realidad de esto y que esta realidad mundana, cotidiana, no nos domine, y de cualquier otra realidad que pueda manifestarse en nuestra experiencia. Y no liberarnos de una para estar sujetos a otra. Otra cosa que plantea Grof, con la que yo no estoy de acuerdo, es, por ejemplo, esta que casi siempre se vuelve a estos estados perinatales. Entonces él no distingue, por ejemplo, él habla de una matriz perinatal 1, en la cual hay una sensación de unidad con el cosmos y que tiene que ver con la etapa perinatal en la cual el niño está confortable en el útero, en la matriz, y todavía no se ha roto, la madre no ha roto fuentes y no ha comenzado el proceso de parto. Hay una sensación de unidad con la madre y por lo tanto de unidad con el todo, y esto, si la cosa iba bien, es una experiencia transpersonal muy positiva. Él no se da cuenta de que una cosa es una experiencia transpersonal y otra es descubrir la verdadera condición de la experiencia transpersonal. O sea, hay muchos tipos de experiencias transpersonales. Hay una que la enseñanza Dzogchen llama la base de todo, en la cual no hay ninguna dualidad sujeto-objeto, como pasa en esa matriz perinatal, cuando es positiva, cuando es negativa.